Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito el nombre del Señor. El primer punto que vamos a tocar en este video es que la iglesia es nacida y no fundada. La iglesia es nacida de lo alto y no fundada por los hombres. Una institución puede ser fundada por hombres, es una fundación, como se puede fundar un club de fútbol, como se puede fundar una panadería, como se puede fundar una institución de beneficencia pública. La iglesia del Señor es nacida y nace el día que cree. Nace el día que escucha la palabra y cree. Por eso dice, más a todos los que le recibieron. La iglesia es la que recibe el mensaje y cree en el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la iglesia es nacida, la iglesia no es creada por los hombres. La falsa iglesia católica dice que la verdadera iglesia son sectas y que son creaciones de hombre, hijos de Lutero. Son cortinas de humo porque no tienen argumentos, no tienen la verdad y les guía la mentira. En las escrituras está toda la verdad, por eso el Señor dijo escudriñar las escrituras, porque allí las escrituras nos hablan de Cristo, nos hablan del verdadero Dios, como dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, que Jesucristo es el verdadero Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios es el único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es creada por los hombres, no es hecha por la voluntad de los hombres, sino que es nacida de lo alto. No es como ser miembro. La Iglesia Católica es que hace miembro a sus adeptos por medio, como si fuera un club de fútbol. Muchos padres, cuando sus niños aún son bebés, los hacen socios de su club, del cual son fanáticos. Aún el niño no sabe ni hablar ni distinguir entre lo bueno y lo malo, y ya son socios del club de fútbol de su padre. Así hace la Iglesia Católica, es como que cuando bautiza a un niño le hace el carnet como si perteneciera a un club de fútbol. Es totalmente ridículo, es totalmente no válido, no tiene ningún valor para la persona que le sea bautizado de bebé, porque para ser bautizado es necesario escuchar el mensaje y creer en el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Un bebé, ¿de qué se va a arrepentir? Si aún el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El niño es totalmente inocente y sin pecado para el Señor. Entonces, el bautismo de niño es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es falsa. Cuando un billete es falso, todo es falso. Si tiene algo falso, es todo falso. No puede existir un billete verdadero, hablando de dinero, que tenga algo falso y sea verdadero. Aun cuando le falta un pedacito al billete, ya se lo descarta y no lo recibe. Con solo faltarle una puntita al billete, ya el billete no se lo recibe, se lo descarta. Y así es la Iglesia Católica, tiene falsedad, y al tener falsedad es totalmente falsa. Para hacer algo verdadero tiene que ser todo verdadero, por eso la Escritura es lo verdadero, por eso es la verdad la Escritura, por eso creemos a la Escritura y solamente a la Escritura. Porque si a la Escritura le agregamos algo, se transforma en algo que ya se adulteró. Por ejemplo, también llevándolo al billete, si al billete le entramos a hacer dibujitos y cosas,
la gente no lo va a recibir porque fue adulterado el billete, aunque sea un billete original, fue adulterado. Y así hacen los católicos, adulteran la palabra con sus catecismos, con sus dogmas de hombre, con su palabra de hombre, y manchan la palabra, haciéndola una doctrina totalmente falsa. Por eso, el primer punto que tocamos es que la iglesia es nacida y no es creada por los hombres, no es fundada por los hombres. Ellos dicen que la iglesia católica fue fundada por Jesucristo. Jesucristo vino a comprar a la iglesia. Por eso dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, que Jesucristo compró a la iglesia con su preciosa sangre y Él la edifica por medio de su palabra y con los maestros y con los pastores que Él ha constituido. No ha constituido sacerdotes, así que los sacerdotes son falsos también, como toda la iglesia católica es falsa. Entonces podemos ver que la iglesia es nacida y no es fundada. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Está hablando acá del verdadero evangelio, de creer en el verdadero evangelio. Si alguno cree en un evangelio distinto, sea anatema, dice en Gálatas 1:6. Por eso Pablo acá dice que si creemos en el verdadero evangelio, somos salvos. Pero si creemos en un falso evangelio, creímos en vano. O sea que el católico o las sectas o toda persona que cree en un Dios falso, cree en vano porque está creyendo en algo que no existe. Nosotros creemos en el único y Dios verdadero y en Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Ese es el verdadero evangelio, no el evangelio de los papas, porque ellos dicen que los papas son los sucesores de Pedro y que tienen la doctrina apostólica. Esa doctrina apostólica se opone al evangelio, entonces no es doctrina apostólica, se opone a los apóstoles, no es doctrina apostólica. Cuando acá Pablo habla del evangelio que él predicaba, es el verdadero evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, que predicó Pablo, no que predicó Juan 23, Pablo VI, Francisco, no, el que predicó Pablo, el verdadero evangelio. Y si no creemos en ese evangelio que predicó Pablo, que predica las Escrituras, hemos creído en vano. Por eso la persona es nacida de nuevo cuando cree en el verdadero evangelio, no en un evangelio predicado, en este caso por los católicos. Es un evangelio falso, y al creer en un evangelio falso no somos salvos. La persona no es salva al creer en un evangelio falso. Por eso Pablo le decía a Timoteo que se guarde de sí mismo y de la doctrina, porque una falsa doctrina hace creer a la gente en vano, Por eso el diablo en lo que más se esfuerza es en producir falsas doctrinas. Entonces la persona al creer en una falsa doctrina está creyendo en vano. No puede nacer de nuevo, porque está creyendo en un Dios falso. Cuando nosotros creemos en el Dios verdadero es cuando nacemos de nuevo. Cuando se nos predica el verdadero evangelio, nacemos de nuevo. El evangelio es poder y potencia de lo alto. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 1:18 que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ese es el que tiene el poder para cambiar las vidas, el verdadero evangelio. La fe que nosotros tenemos en el verdadero evangelio nos hace hijos de Dios. Por eso Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios y nacemos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el evangelio que tiene poder. Por eso Pablo le dice, además declaro, hermano, el evangelio que os he predicado,
El evangelio que predicó Pablo era el verdadero, o es el verdadero evangelio, no el evangelio de las indulgencias, el evangelio de, de creer en un purgatorio, de creer en los papas, de creer en un magisterio romano. Ese no es el verdadero evangelio. Eso es creer en vano. El verdadero evangelio es el que cree en Jesucristo, cree en la palabra. Ese es el verdadero evangelio, el que le cree a las escrituras y no a los catecismos inventados por los hombres. Decimos catecismo, puede ser en la iglesia de renovación carismática católica, tiene sus carpetas, y todos esos son catecismos también, son doctrinas de hombres, creaciones de hombres. La sola escritura es lo que realmente convierte el alma. Por eso dice en el Salmo capítulo 19, versículo 7, la ley de Jehová es la que convierte el alma. Las escrituras, cuando nosotros creemos las escrituras, cuando le creemos a Jesucristo, es cuando nacemos de nuevo. El bebé cuando nace necesita alimento, y alimento puro, no le podemos dar cualquier cosa. Por eso una persona nacida de nuevo lo que tiene hambre es hambre de las escrituras, hambre de la palabra, no hambre de dogmas humanos, de catecismo, de carpetas, porque el diablo usa 1000 disfraces. El diablo se disfraza como ángel de luz, como apóstol de Cristo. Disfraza el evangelio para predicar una doctrina torcida. ¿Cuál es la doctrina torcida? Es la doctrina que se apoya en palabras de hombres. Es la doctrina que se apoya en los hombres. Esa es la doctrina torcida. Es la que cree en el perdón de los hombres. Esa es la doctrina torcida. Y el diablo la disfraza de cristiano. Sus apóstoles, sus siervos, los siervos de Satanás, se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice la palabra. Se ponen corbata y una Biblia y dicen que son cristianos, pero en realidad predican una doctrina totalmente torcida. Y la gente cree en vano. ¿Por qué cree en vano? Porque les enseñan a apoyarse en los hombres. Cuando una iglesia enseña a apoyarse en los hombres es totalmente falsa. Cuando la iglesia enseña que se apoyen en el pastor, se apoyen en palabras de hombre, en pastores, o en curas, o en papas, o en magisterios de hombres, eso es falso. Debemos apoyarnos totalmente en las escrituras. Por eso en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26, dice que la escritura es testigo contra nosotros, es testigo contra la mentira. Porque dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, o sea, Dios verá y todo hombre mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Por eso las escrituras testifican contra el hombre, testifican contra el pecado, testifican contra las sectas, testifica contra la Iglesia Católica las escrituras. Por eso la Iglesia Católica ha tratado de exterminar la Biblia, porque las escrituras testifican contra la Iglesia Católica. En la Inquisición quemaron las Biblias hasta querer hacerlas desaparecer. Una persona que leía la Biblia en la Edad Media era quemada, era torturada, era cerrada, era asesinada por la católica romana, porque ellos querían imponer su secta. Ellos querían imponer su creencia en dioses falsos, en un evangelio falso. El verdadero evangelio es el que predicaba Pablo, el que predicó Jesucristo. Por eso dice que, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenemos el verdadero evangelio, si creemos en el verdadero evangelio, somos nacidos de nuevo. Por eso la iglesia verdadera es nacida de nuevo, no es fundada por los hombres, es nacida de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no de vosotros, como dice en Gálatas 2:8, sino que es un don de Dios. Entonces el primer punto que podemos ver es un poquito, son 5 puntos, vamos a tratar este único punto para que no se nos haga tan largo el video. Y como dice en Santiago
Vamos a leer Santiago, versículo más. Capítulo 1, versículo 18, que dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando nacimos, cuando oímos la palabra, cuando recibimos la palabra, cuando creímos en la palabra, nacimos de nuevo. ¿En qué momento? Cuando creímos. Fuimos bautizados en Cristo. Fuimos sumergidos en Cristo. Así como Noé cuando entró en el arca, así nosotros entramos en Cristo. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando creemos, somos injertados en el cuerpo de Cristo y ahora nuestra cabeza es Cristo mismo. Y Él nos guía con su palabra y con la iluminación del Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia, la iglesia que no es fundada por hombres, sino que es nacida de Dios por oír con fe el mensaje del Evangelio. Bueno, ese es el primer punto que vamos a ver, que la iglesia es nacida y no fundada. Que Dios les bendiga a todos.